lo que tratan lo podemos encontrar en el Código Civil del artículo 116 al 120, donde nos brinda más información sobre las capitulaciones matrimoniales. Una breve definición de qué son o de qué tratan es que son acuerdos celebrados por los futuros cónyuges, bien sea antes del matrimonio o al momento de contraer el matrimonio. Más que todo, las capitulaciones matrimoniales son para establecer el régimen económico que regirá o que llevarán sus bienes durante el matrimonio. Algunas de las características de las que podemos hablar es que las capitulaciones matrimoniales, se otorgan o se plasman en actas o en escrituras públicas, las cuales deben inscribirse en el registro civil para que éstas surtan efectos jurídicos frente a terceros. También se permite elegir entre distintos regímenes matrimoniales. Algunos de ellos serían la separación absoluta o la comunidad absoluta, de los cuales temas que les hablaré más adelante. También las capitulaciones matrimoniales pueden modificarse, pero mediante una escritura pública y con las formalidades legales. En sí, la finalidad de las capitulaciones es regular cómo se administrarán, poseerán y se distribuirán los bienes dentro del matrimonio. Muchas veces oímos decir de que hay personas que nos preguntan qué pasarán con los bienes. Pues estas capitulaciones matrimoniales en Guatemala se cuentan con 4 capitulaciones matrimoniales o regímenes matrimoniales, que como les decía, en un momento les voy a explicar. Entonces, en sí, la finalidad de las capitulaciones matrimoniales, como les había mencionado, es llegar a un acuerdo de qué se realizará con los bienes de cada uno de los cónyuges, si se repartirán, si todo será de ellos, o podríamos decir que lo de una parte es de él y lo de otra parte es de ella. Como les digo, hay varios regímenes que se utilizan o que se pueden llevar a cabo en un matrimonio. En el subtema número 11 desglosaremos lo que son los regímenes del matrimonio. Como les mencionaba, contamos con 4 en Guatemala. El primero de ellos sería la separación absoluta de bienes, la cual la podemos encontrar en el artículo 123 del Código Civil. En este régimen, pues es en el cual cada cónyuge conserva la propiedad, la administración y la disposición de sus bienes. Por así decirlo, tanto los que tenía antes del matrimonio como los que adquiera durante el matrimonio. Es decir, podemos decir, como muchas veces se usa la frase de lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Entonces, en esta separación absoluta de bienes, se rige a través de que los bienes que que el hombre tenga antes del matrimonio son solamente de él, y los que contraiga durante el matrimonio de igual manera son solamente de él. De la misma manera, los bienes de la mujer son solamente de ella, antes y después de contraer el matrimonio. Podemos ver que los documentos en los que se autoriza la separación absoluta de bienes son primordialmente las capitulaciones matrimoniales, que se plasman, como les había dicho, en un acta matrimonial. Esta debe constar antes o al momento de celebrarse el matrimonio. Quiere decir que esta decisión, este régimen, deben de tomar la decisión cada uno de los cónyuges antes de contraer el matrimonio. Los derechos y las obligaciones de los cónyuges en este régimen es que
uno de los derechos es que cada cónyuge administra libremente sus bienes y puede disponer de ellos sin la autorización del otro. Quiere decir que la mujer puede comprar una casa con sus bienes, con su dinero y todo, sin pedirle autorización a su marido o sin tener que, por así decirlo, poner la casa que ella compró a nombre de su marido. O ese sería un ejemplo. También tenemos las obligaciones. Es decir que con decir separación absoluta de bienes, no decimos que solo una parte, que solo el marido tenga que contribuir a los gastos. No, ya que sabemos que moralmente cada una de las partes debe contribuir en los gastos del hogar. Entonces vemos que una de las obligaciones es contribuir en los gastos del hogar en proporción a sus probabilidades. Quiere decir que cada uno de los cónyuges debe de contribuir en los gastos conforme a su sueldo, su disposición o su economía se lo permita. También está que deben de tener responsabilidad individual por sus deudas propias. Podríamos decir que un ejemplo es que el marido tenga una deuda y entonces quiera que la mujer pague la deuda de él. No, él tiene que pagar su deuda a menos que sea en ayuda mutua. También tenemos las particularidades del régimen. Quiere decir, en sí no existe un patrimonio común. No puede existir un patrimonio que sea de las dos partes, a menos que ellas cambien su régimen. No hay confusión de bienes, ya que cada quien administra y cuida sus bienes. Protege el patrimonio individual. Quiere decir que si en algún caso los cónyuges llegaran a separarse, sus bienes tienen protección, ya que cada quien se queda con lo suyo. Y es útil cuando uno o ambos cónyuges tienen actividades económicas independientemente. Quiere decir que cada uno es económicamente independiente. Podría ser una muy buena opción de utilizar este tipo de régimen, que sería la separación absoluta. Y vemos las formas de constituirse. Puede constituirse mediante, pues primordialmente, las capitulaciones matrimoniales que mencionaba, que son decisiones que se toman antes o al momento de contraer el matrimonio. Y también puede adoptarse posteriormente mediante modificaciones legales del régimen del cual se había fijado anteriormente. Y también podemos ver que tiene formas de extinguirse. Una de las formas de su extinción o de su anulación sería la disolución del matrimonio. Quiere decir el divorcio. Al momento de que los cónyuges se divorcian, pues este régimen queda totalmente libre, nulo, ya que pues ya no se usará más. Y también se puede por el cambio de régimen. Si mediante el matrimonio los cónyuges quieren hacer unas nuevas capitulaciones o cambiar su régimen, de esa manera puede extinguirse la separación absoluta. Y pero debemos recordar que para extinguirse pues no requiere de liquidación de bienes comunes, ya que no existe. Quiere decir que al momento de extinguirse este régimen, pues cada quien se queda con lo suyo y no puede haber una manera de que se diga, tenemos que repartir los bienes o tenemos que ver cuánto nos toca a cada uno, por así decirlo, ya que pues este régimen protege los bienes de cada persona, ya sea que los contrae sus bienes antes del matrimonio y sus bienes que
haya tenido después del matrimonio. También vemos como segundo régimen tenemos la comunidad absoluta de bienes, la cual la podemos encontrar en el artículo 122 del Código Civil. ¿Qué nos dice la comunidad absoluta de bienes? Esta podríamos decir que es beneficiosa para las dos partes, ya que en esta, pues el régimen es que todos los bienes llegan a ser únicos. Por así decirlo, los bienes de los cónyuges, sean los bienes antes del matrimonio y los bienes futuros que tendrán durante el matrimonio, forman un patrimonio común, salvo excepciones legales. Pero en sí quiere decir que todos los bienes o los patrimonios adquiridos durante el matrimonio son de las dos personas. Entonces, bueno, los documentos en los que se autoriza, como anteriormente les decía, pues deben de ser mediante capitulaciones matrimoniales, que son en actas o en una escritura pública. Y también debe pactarse expresamente. Quiere decir que las partes deben de expresarlo y de dar su voluntad para llevar a cabo la comunidad absoluta de bienes. Tenemos los derechos y obligaciones de los cónyuges. Los derechos es que ambos cónyuges son copropietarios del patrimonio común. Quiere decir que cualquiera, bien sea el hombre o la mujer, son dueños de la casa, del carro, de la televisión, de todo lo que hayan comprado o lo que hayan tenido antes del matrimonio y después de su matrimonio. Y también pueden participar en los beneficios obtenidos, o sea, pueden utilizar los beneficios obtenidos durante sus bienes. Y tenemos lo que son las obligaciones. Una de las obligaciones muy importantes, más que todo es un deber, es la administración conjunta o según lo pacten. Quiere decir que cada una de las partes debe de administrar bien los bienes y los patrimonios que se tengan. O si ellos anteriormente pactaron en que solo el hombre iba a ver lo de la administración, pues él o la mujer, ella, conforme los cónyuges hayan pactado antes de su matrimonio. Y responder por las deudas del hogar con el patrimonio común. Quiere decir que si se tiene alguna deuda o algo, las dos partes son responsables de responder ante esa deuda y contribuir al sostenimiento de la familia. Esas serían las obligaciones y los derechos que se tienen en la comunidad absoluta de bienes. Vamos a hablar también de particularidades del régimen. Pues se forma un patrimonio único y común. Quiere decir que es un bien, un patrimonio, ya que es de los dos cónyuges. Estos también incluyen bienes adquiridos antes y durante el matrimonio. Quiere decir bienes que haya tenido antes el hombre de contraer matrimonio o antes la mujer de contraer matrimonio. Requiere de reglas claras de la administración y también puede generar mayor interdependencia económica entre ellos. Podemos ver las formas de constituirse. Como sabemos, por medio de capitulaciones matrimoniales, que debe constar en actas matrimoniales o en la escritura pública, y debe establecerse de forma expresa. Quiere decir que no se presume automáticamente, sino que esta decisión debe ser tomada después de que los cónyuges hayan analizado y hayan expresado su voluntad